Juan capítulo 20, verso 27 dice así la bendita palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Vuélvelo a repetir, por favor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Pongo mi vida, me escondo detrás de ti y te damos toda la gloria y la honra a ti, tú que vives y reinas. Habla nuestras vidas y ministra nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace 8 días se habló sobre el emocionalismo, primera parte. Y hoy vamos a ver el emocionalismo, pero para ello quiero retomar. Hoy en día hay gente que quiere vivir, escuche esto, quiere vivir un estilo de vida que se conoce como el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Es una filosofía que tiene que ver con nuestro modo de sentir, con nuestro modo de pensar y con nuestro modo de percibir las cosas. Ese es el subjetivismo. Pero también el subjetivismo le da énfasis a lo que yo pienso, yo creo, yo siento. Se le da tanta importancia a los sentimientos y a las emociones que el ser humano dice: yo pienso, yo creo, yo siento. Y hablábamos nosotros hace 8 días que hay gente que va a la iglesia y lo primero que le pregunta y le dice a la persona: ¿usted siente la presencia de Dios acá? Yo hoy no vi nada en el culto, hoy no sentí nada. Yo no vi el mover de Dios, dicen. Ese es el subjetivismo. El subjetivismo le da mucha énfasis al yo pienso, yo creo, yo siento. Entonces, cuando alguien no ve dentro del culto que alguien se movió, alguien pataleó, alguien estuvo, entonces dicen: la gloria de Dios no está ahí. Yo no sentí el mover de Dios, yo no sentí el poder de Dios, dicen. Pero déjame decirte, ciertamente Dios puso en nosotros las emociones. Dios puso en nosotros ¿qué? Las emociones y los sentimientos. Pero nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, escucha bien esto, no podemos ser movidos ni por las emociones, ni por los sentimientos, ni por lo que yo pienso, ni por lo que yo creo, ni por lo que yo analizo. Eso no está dentro de la Biblia. Yo no puedo moverme como cristiano, escuche bien esto. Yo no puedo moverme por mis emociones y sentimientos, deseos o sueños, sino que la palabra de Dios dice que nosotros los cristianos debemos movernos por fe. Por fe. O sea, pregunto, ¿el Señor está en este lugar? Pregunto nuevamente, ¿el Señor está en este lugar? Él está en este lugar porque por fe yo creo que Él está en este lugar. Por fe yo creo que Él está en este lugar. Amén. No es por lo que yo vea. Y mucha gente dice: yo no veo. Muchos cuestionan a Dios por lo que no sienten. Esto no se trata de sentir, eso de ver. Esto se trata de fe. El apóstol Pablo dijo: nosotros los verdaderos cristianos no andamos por vista, sino por fe.
Cuando tú andas por vista, entonces aplicas el subjetivismo en tu vida y tú quieres lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú deseas. Si no sientes, no está la presencia de Dios. Y ese es un error dentro del cristianismo. Ese es un error tremendo, porque se ha enseñado que si usted no siente al Señor, el Señor no está ahí. Ese es un error. Esa es una falacia. Cuando realmente la Biblia dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. O sea, necesitamos una fe que es espiritual, no física, no humana, sino una fe que está sobre encima de los sentimientos y las emociones. Amén. ¿Y cuánta gente cuestiona a Dios? Estás pasando un quebranto de salud y dicen, yo no veo nada. Yo oro y no veo respuesta. Yo no siento que Dios me toque. Y déjame decirle que cuando tú estás pasando un quebranto de salud, no importa por el desierto, por la tormenta en la que te encuentras, tú nunca vas a sentir nada si no tienes fe. La fe es la que te lleva a creer que Dios hará las cosas conforme a la voluntad de Él, no conforme a tus emociones. Y mucha gente choca en ello. ¿Por qué? Porque si Dios no, ay, estoy mal, estoy enfermo, Dios tiene que sanarme. No, tú tienes que ser obediente más bien a la voluntad de Dios. Ese es el problema de hoy en día, que se enseña un evangelio que no está dentro de la Biblia. Ahora sí nosotros vamos a ver. Tomás, vaya a Juan capítulo 20, ¿y dónde está? Verso 18. ¿Por qué voy a retomar esto para seguir? Juan capítulo 20, verso 18 fue entonces María Magdalena para dar aviso a los discípulos las nuevas de que había visto ¿a quién? Al Señor Jesucristo y el que le había dicho estas cosas. Verso 19. Cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero día de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar, pero antes de esto, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo cuando resucita se le aparece a María Magdalena y le dice, ve y cuéntales a mis discípulos. Dile que yo voy a estar con ellos. Va María Magdalena y empieza a contarles. ¿Y Tomás qué dijo? Tomás es un típico de los creyentes que se ven hoy en día. Tomás dijo, hasta no ver, no tocar, no palpar, hasta no meter mi dedo en la llaga, yo no voy a creer, dijo. Y así están muchos creyentes hoy en día. Si no ven, no tocan, no palpan, no creen. ¿Y qué le dice el Señor ahí en lo donde leímos en Juan 20, verso 27? Pero mira el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel día, el mismo día, dice, del primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde se reunían los discípulos, dice, reunidos en medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de él les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos ¿qué? Se regocijaron. Viendo el Señor entonces, Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y también dicho esto, sopló y les dio, recibid el Espíritu Santo. Pero me impacta lo que les dice a Tomás, porque me vistes, creíste. Le dice el Señor, ven y mete tu dedo en mi costado y cree. No seas ¿qué? Incrédulo, sino ¿qué? Creyente, creyente. Míreme acá ahora sí. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ahora sí entro acá. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que entendamos que para evitar ser guiados por nuestras emociones, para evitar ser guiados y impulsados por nuestras emociones y nuestros sentimientos, Dios quiere que nosotros siempre aprendamos a creer que Él estará con nosotros. Es la fe.
Él dijo, los discípulos los reúne y les dice, ya se llega mi hora de la partida. No se entristezcan vuestros corazones. Yo estaré con vosotros, les dice, todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es, yo no entiendo, y con todo respeto digo esto, yo no entiendo por qué un cristiano se siente solo, cuando realmente el Espíritu Santo está dentro de él. Fue una promesa que el Señor nos dio a nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Esto significa que estará en los días buenos y en los días malos. Esto significa que estará en la abundancia y en la escasez. Esto significa que estará en las victorias y también en las derrotas. Pero hay gente que no cree eso. Cuando estás en las derrotas, Dios no está contigo. Cuando estás en la victoria, Dios sí crees y alabas porque dices, Dios está conmigo. Eso no es fe. Eso es fe por vista y no por lo que la palabra de Dios dice, que nos movamos por fe. Si estás pasando un quebranto de salud, hermano, alaba al Señor porque Él está en medio de ti. En medio de ti está Él. También un día predicaba que hay oraciones que Dios no va a responder. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites, por vuestras emociones. Y yo les hablé de 3 ejemplos. Y uno de ellos voy a tocar es Pablo. Pablo tenía un aguijón y él, ¿qué hizo? Él clamó a Dios y dice la Biblia que fue y oró 3 veces. En Hechos está y dice, Señor, quítame este aguijón. Pero el Señor, la pregunta es, ¿le contestó esa oración? No, ¿por qué? Porque si le hubiera contestado la oración, Dios lo hubiera sanado. Pero él no le contestó, pero le dijo algo. Le dijo, yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo en los días buenos y en los días malos. Yo estoy contigo en la prueba, en tu quebranto de salud, le dijo. Yo estoy contigo, bástate con mi gracia, le dijo, porque yo te fortaleceré y no estarás sola. Eso fue lo que le dijo a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo se movió en sus emociones, renegó porque no lo sanaba, renegó porque tenía ese aguijón, renegó porque el Dios Todopoderoso no quiso suplir, ni oír, ni responder su petición a la que él deseaba. No, Pablo no dijo eso. Pablo alabó al Señor en medio de su quebranto de salud, porque él sabía que era por fe y no por vista, por fe. Y muchas veces nosotros los cristianos, nosotros a veces nos salimos del contexto queriendo que el Señor se sujete a mis emociones y que se sujete a mis deseos, a mis sueños, y no yo someterme a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, de acuerdo, a Pablo no le respondió la oración, pero le dijo, bástate en mi gracia, como diciéndole, no voy a hacer lo que me pides, pero yo voy a estar en medio de tu quebranto de salud. Yo voy a estar en medio contigo para fortalecerte y darte fuerzas para que pases este desierto. Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora sí miramos acá, lo que me impacta. Abraham le dice el Señor, porque me has visto, me has tocado, has metido tu dedo en mi costado, en mi llaga, has creído. El Señor les dice, bienaventurados, ojo esa palabra, bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron, no tocaron, no palparon, no vieron que otro se cayó, sino que dijo, creyeron. Eso es fe. Y mucha gente, vuelvo y repito, a veces hasta no ver, no creer, no tocar, no palpar, no creen que Dios está ahí con ellos, cuando Dios está en medio de ellos. ¿De acuerdo ahí? Vaya a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Verso 8.
Ojo con esto, aquí vamos a hablar, yo lo llamo el libro de Hebreos, lo llamo el monumento de los héroes. ¿Por qué lo llamo el monumento de los héroes? Porque están establecidos que hombres que tuvieron fe únicamente. Ahí no están los emocionalistas, sino hombres que tuvieron fe. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice así. ¿Por qué? Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham era de un pueblo caldeo, pagano, y Dios lo llamó de allá. Y Dios le dice, Abraham, y Abraham le dijo, heme aquí. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te llevaré. La pregunta es, Abraham siendo caldeo, siendo pagano, tenía todo Abraham en su casa. Todo lo tenía. Pero él oye la voz de Dios, el llamado de Dios, y Dios le dice, Abraham. Y dice que Abraham creyó y salió fue por fe, no por vista, no porque tocó, no porque palpó, no porque primero fue y rodeó la tierra donde el Señor lo iba a llevar. No, Abraham salió ¿por qué? Por vista, por fe. No, por vista no, sino por fe. ¿Pero por qué salió Abraham? Porque fue obediente a la palabra del Señor. Y aquí quiero enfatizar esto. Lo que a ti te hace que te acerques más a Dios es que tú creas que Él existe por la eternidad. Lo que a ti te da fuerzas para seguir y avanzar es la fe que tú creas que Él siempre, su palabra cumplirá. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y vemos que Abraham salió por fe. Una vez vemos más aquí que el Señor Jesucristo o Dios está poniendo por encima de las emociones, por encima de sus sentimientos, por encima de los deseos del hombre, está poniendo la obediencia antes que las emociones del hombre. Las emociones del hombre lo llevan a uno al fracaso. Yo les decía, ¿cuántos hemos fracasado honestamente por emociones? Todos creo que hemos fracasado. Porque nos movemos en emociones, nos movemos en sentires, nos movemos en pensares. Y eso nos ha llevado muchas veces a recoger consecuencias de nuestras malas decisiones por las emociones. Ese es un error. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? Casi 100, casi 90 años, casi 100 años, ¿sí o no? Y Dios lo llama. Pero ¿sabes qué me impacta? ¿Qué fue que mantuvo a Abraham vivo? Fue una promesa. Fue una palabra que Dios le dio a Abraham. Y Abraham creyó, fue por fe en el Señor. Mire lo que dice Romanos, por favor. Vaya Romanos. ¿Qué dice Romanos ahí, por favor? Romanos capítulo 4. ¿Qué dice el Señor ahí? Dice la bendita palabra del Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Romanos capítulo 4, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Él creyó en quién. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham. Pablo está exaltando la fe de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser gran padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
¿En qué creyó Abraham? Cuando nosotros miramos el verso 19, y no se debilitó en la fe, ojo, ya va 2 veces la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo casi ya de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? ¿En qué se fortaleció? En fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su ¿qué? Su fe, ya va 3 veces que resalta la fe Pablo. Ya va 3 veces que resalta la fe, la cual contada por justicia. La pregunta es, míreme acá para no ahondar mucho. ¿Cómo estaba Abraham? Casi 100 años. ¿Cómo estaba la esposa? Estéril. O sea, llamémoslo, los dos estaban viejitos. Humanamente, pregunto, ¿podrían engendrar ellos? No, humanamente no. Pero Dios había hablado a Abraham y Abraham no creyó por lo que vio. Él no cuestionó a Dios, sino que dice la Biblia que Abraham creyó en fe y en la esperanza y contraesperanza. ¿Qué es esa palabra contraesperanza? ¿Qué quiere decir eso? Él creyó en contraesperanza, ya viéndose viejito, él dijo, para mí es imposible ver el cuerpo de mi esposa, ver el cuerpo mío. Dijo, para mí es imposible porque humanamente, dijo él, ya está muerto. Humanamente, ya Canario estaba muerto. Ya nada que ver. La esposa Sara también humanamente, su cuerpo, su piel. Pero él creyó en esperanza y contraesperanza. Y si él dijo a Abraham, Dios me llamó y me prometió que me iba a dar un hijo, él lo hará. Él dice que creyó y se fortaleció y empezó a creer que Dios era fiel para cumplirlo. ¿Qué a dónde va esto? Abraham esperó ¿cuántos años después de que le da la promesa? 25 años. ¿Usted se imagina? Yo no veo nada. Yo no siento nada. Señor, me prometiste algo, pero yo no lo veo. ¿Qué pasó? Muchos han orado por mí, pero no me sano, no veo nada. Pero Abraham no hizo eso. Abraham creyó en la fe de la palabra de Dios. Él dijo, yo te daré descendencia y será tan numerosa como las estrellas y la arena del mar. Pregunto esto, ¿humanamente era qué? Imposible. Imposible. Pero Dios lo había hablado. Dios lo había dicho. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios te dijo algo, Él lo hará. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra ¿qué? No pasará. Pero a veces nosotros nos hace falta fe. Y por eso le dijo el Señor a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Porque a veces nosotros, hasta no ver, no creer. Y muchos nos movemos en emocionalismos. ¿Qué dice Romanos 18:22? Ahí donde está. Capítulo 4, el verso 22. Ahí mismo léalo. Por la cual también su fe, dice, le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Yo pregunto esto. Acá hay algo que me impacta. Cuando los muros de Jericó cayeron, ¿por qué cayeron los muros? ¿Fue porque le dieron las 7 vueltas? ¿Fue porque al último en las 7 vueltas pegaron el grito? ¿O por qué cree que cayeron? ¿O fue porque obedecieron a la palabra del Señor? El Señor les dijo, den 7 vueltas y en la última den un grito. Las 7 vueltas y el grito no fue que hizo que los muros cayeran, sino la obediencia a Dios. La obediencia a Dios.
Y hoy en día se han visto un poco de sondeces, digo yo, porque dicen, ay, es que el Señor me envió a ungir la ciudad. Pagan helicópteros y riegan aceite y dicen que la idolatría se va a ir de la nación. Mi pregunta es, ¿se ha ido? ¿Se ha acabado la brujería? No. ¿Por qué? Porque a veces la gente, como vieron que dieron las 7 vueltas en el muro de Jericó, entonces su emoción, su emocionalismo, dice, vamos a hacer lo mismo. Y dan 7 vueltas y creen que eso va a destruir. No, para que se acabe la idolatría, para que se acabe el pecado, solo hay uno. Y es de predicar el evangelio y que el pecador llegue a los pies del Señor Jesucristo arrepentido. Entonces, Él dice, el pecador se convertirá a Dios y Dios perdonará su pecado. Es la única forma. Y a veces uno hace un poco de cosas, tantas vainas que hace uno, y nosotros vivimos eso. Íbamos a la alcaldía y rociábamos un poco de aceite, clavábamos estacas. Todo eso es ocultismo, eso es brujería, eso no existe en la Biblia. Todo es por fe. Grábate eso, por fe. Amén. ¿Qué dice 2 de Corintios, por favor? 2 de Corintios, capítulo 5. Lee 4 primero, capítulo 4, verso 18. Mira aquí Pablo una vez más. Pablo vuelve y resalta otra vez la fe. Pablo está poniendo la fe por encima de las emociones y los sentimientos. Pablo está poniendo otra vez la fe por encima de tus deseos y de tus sueños. Pablo está poniendo por encima la fe de tus sentires, de tu yo pienso, de tu yo deseo. Pablo dice en el verso 18, mira lo que dice. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué? Son temporales, eso perece. Pero las que no se ven son eternas. O sea, eso se llama fe. Fe. Y mira lo que dice ahí en 2 Corintios 5, verso 7. Otra vez Pablo resalta la fe ahí. Porque por fe andamos, dice, y no por vista. Pablo vuelve y resalta ¿qué? La fe. O sea, como diciendo, nosotros los cristianos debemos de andar por fe, no por vista. Porque si usted vio, cree. Y muchos, en muchas congregaciones, están llenos de tomases. Hasta no ver, no creer. Hasta no tocar, no creen. Hasta que no sienten, no creen. No, esto no se trata de sentir ni de ver. Esto se trata de fe. Por fe andamos y no por qué, por vista. Vaya a Génesis, por favor. Génesis capítulo 22. Aquí hay algo muy importante. Vuelve otra vez la fe de Abraham. Espera Abraham 25 años. Espera un largo tiempo para que Dios le diera la promesa que Dios le había prometido, que era su hijo Isaac. Y Abraham contento con su hijo. Y Abraham, el muchacho, más o menos tenía por ahí 10, 11 a 12 años. Y Abraham contento cuando en el Génesis 22, después de estar Abraham contento con su hijo, vuelve otra vez Dios a llamar a Abraham. Ya pasaron 25 años del primer llamamiento, de la primera prueba que le hizo Dios a Abraham. Y mira lo que le dice el verso 22, capítulo 22, verso 1. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a quién otra vez, lo probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Esa palabra significa, heme aquí,
significa estoy dispuesto a tus órdenes. Esa palabra M aquí significa esto. Estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a tus órdenes. Eso fue lo que le dijo a Abraham cuando Dios le dice eso. ¿Qué pasa? Abraham se emocionó mucho. Abraham vivió con su hijo. Dios le había permitido vivir, pasar un largo tiempo, años. Pero un día Dios prueba otra vez a Abraham y le pide su hijo. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo cree que se sentía Abraham? ¿Cómo cree? ¿Abraham le nacía dar a su hijo? Es que a mí no me nace ir al culto hoy. Yo no siento ir hoy, no siento orar, no me nace orar, no siento leer la Biblia, dicen muchos. No siento congregarme. Mi pregunta es, ¿cómo crees que se sentía Abraham en ese instante? ¿Contento? No, porque era humano. Pero algo que me impacta fue que Dios no le preguntó a Abraham cómo te sientes. Le dijo a Abraham, ¿te nace ofrecer tu hijo? ¿Sientes hacerlo por mí? ¿Sientes orar hoy, hijo? ¿Sientes leer mi palabra? ¿Lo sientes? Abraham, ¿cómo estás? Abraham, Dios no le preguntó. Pero ¿sabe que me impacta? Que Abraham le dijo, Señor, aquí estoy dispuesto a obedecerte. Pídeme lo que quiera que yo lo haré. ¿Sabes por qué Abraham tenía esa fe? Porque él dijo, si el Dios que me prometió ya estando casi muerto, dicen Romanos, fue poderoso para darme descendencia, Él también será poderoso para levantar a mi hijo si algo le pasa. Esa era la fe de Abraham. Abraham no cuestionó a Dios. Pero ¿sabes qué me impacta a mí? Que Abraham puso por debajo, escúchame bien esto, puso por debajo sus emociones, puso por debajo sus sentimientos, puso por debajo sus deseos, sus anhelos, su yo quiero, su sentir, lo puso por debajo de la obediencia de Dios. O sea, prevaleció más la obediencia hacia Dios que sus emociones. Pregunto, ¿estamos igual que Abraham? ¿Tus emociones, tus deseos, tus sentires están por debajo de la obediencia a Dios o están por encima de la obediencia a Dios? Y muchos dentro de las iglesias están más sus emociones por encima de la voluntad de Dios que el obedecer a Dios. Eso es un problema. Eso es delicadísimo. Entonces Abraham, pero mira el verso, ahí donde está el verso 10. 22, 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar su hijo. Él no dijo, no lo siento hacer, Señor. 25 años, más de 100 años esperando para un hijo, aferrado yo a él, apegado a él, dándole mi corazón a él, jugando con él. Yo creo que la gente que veían cuando Abraham jugaba y Sarita jugaba con el niño, yo creo que pensaban que eran los abuelos. Ellos pensarían, decían, estos son los abuelos. No creían que ellos eran los padres de Isaac. ¿Por qué? Porque decían, estos ya están viejos. Pero Dios es fiel para cumplir su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Sé que se la hierba marchítese la flor, pero la palabra de Dios se cumple. Él se cumple, y si Él te dijo algo, Él lo cumplirá en su tiempo, y cuando tú seas obediente como Abraham. Obediente como Abraham. Es ser obediente. Le pregunto acá. Dice Éxodos 22, 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y las emociones pueden ser un Dios tuyo delante de tus emociones, tus sentimientos, tus deseos se pueden convertir en dioses en tu vida.
porque tú andas más por emociones que no por obediencia y por fe al Señor. Esto es delicado. Estos mensajes no gustan a nadie. Esto no le gusta a nadie, esto incomoda. Porque muchos van por ver, por sentir, por tocar, por palpar, y no porque les digan, hermano, eso no es. No está en la Biblia. Todas las personas que se han movido en emociones en la Biblia fracasaron. Y todos los que esperaron conforme a la promesa en fe en Dios han sido prosperados y han sido victoriosos. Hay algo que me impacta. Cuando vuelve y le dice en el verso 11, Abraham, entonces el ángel de Jehová dio voces diciendo del cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Abraham vuelve y le dice, heme aquí, Señor, ¿qué quieres más de mí que te entregue? Abraham estaba diciéndole, Señor, pídeme lo que quiera porque tú estás por encima de todo. Pídeme lo que sea porque tú estás por encima de mi hijo, por encima de mi casa, por encima de mis emociones, por encima de mi familia. Le dijo, pídeme lo que quiera. Abraham no le negó nada al Señor porque sabía que él era Señor sobre todas las cosas. Pregunta, ¿le hemos entregado todo al Señor? Por eso esa canción que dice, no tienes que buscar a nadie más. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, pero yo voy cuando me nace. Cuando yo sienta hacerlo, yo lo hago. Hay gente que Dios los ha llamado y dicen, es que yo no tengo títulos, no he sido preparado, no he sido preparada. Al carajo con eso. Esos son tus emociones. Tienes que ser obediente a lo que Dios te llamó a hacer. Hay gente que dice, hermana, hermano, ¿va a servir? Dicen, es que no me nace. No siento todavía. Todavía yo creo, dicen, que no es el tiempo de Dios, dice. Imagínese. Yo les decía hace 8 días, si usted tiene los recibos, a usted nazcale o no le nazca, sienta o no sienta pagar los recibos de la luz y el teléfono, tiene que pagarlos porque si no, le cortan. Si a usted no le nace pagar, al de la energía sí le nace cortarle los servicios. ¿Sí o no? Y ese es un problema. Entonces no me nace, Señor. ¿Va a orar hoy? Ay, no, es que hoy no estoy de ánimo, no me nace. Yo hoy no siento orar. ¿Se va a congregar hoy? Ay, no. Toda la semana madrugando hoy no me nace ir hoy. Esto no se trata de nacer, de sentir. Esto se trata de que usted y yo seamos obedientes a lo que está establecido en sus decretos, en sus estatutos y en sus mandamientos conforme a la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia que todo lo que emprendas, prosperarás. ¿Y todo qué? Perdón. Todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tú eres obediente a la palabra del Señor. Otro. Esto me impresiona acá. Pedro. Vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. Ojo las emociones como se interrumpen aquí. Mateo capítulo 16. Y ponga atención acá a este texto. Capítulo 16, verso 13. Pedro, ¿quién era? Pedro era un hombre emocionalista. Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. ¿Qué significa la palabra Simón? La palabra Simón significa endeble, inestable, emocionalista, impulsivo. Pedro era de todo. Pedro un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Pedro se atrevía a hablarle al Señor como cualquier amigo. Pedro era bien impulsivo, pero tenía un problema, que era muy emocionalista. Muy emocionalista. Y mira lo que dice ahí, Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Viniendo Jesús de la región de Cesarea, dice a Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos profetas. Míreme acá, ellos estaban tan confundidos que no sabían quién era. Y él les pregunta, les dice, discípulos, venga, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? Y de ahí es donde se pegaron a ese lema que dicen, es que no sabe quién soy yo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Les dice el Señor. Y empezaron a decir, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros Juan, otros esto. Y ellos no entendían. Cuando él les dice, les pregunta a los discípulos y les dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y se levanta Pedro el emocionalista y le dice, Pedro, ¿tú eres quién? Sigamos leyendo el verso 14. Y ellos les dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojo, ahí era Simón. Ahí era endeble, ahí era emocionalista, ahí era impulsivo. Y le dice, y entonces respondiendo Jesús le dijo esto, bienaventurado eres Simón. Esa palabra Simón ya le dije que es lo que significa. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, quiere decir cuando dice carne y sangre, quiere decir no te lo reveló hombre alguno, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro significa piedra, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí es donde se pega la Iglesia Católica y dice que Pedro es el primer papa, cuando no tiene nada que ver ahí. Sobre esta roca Pedro era piedra y sobre la roca Jesucristo iba a ser edificada la iglesia, no sobre el apóstol Pedro, como lo dicen hoy en día. Pedro no es ningún primer papa. No es ningún primer papa. Entonces, ¿qué dice ahí? Ya les dice eso y les dice tú eres. Míreme acá. Pedro tuvo una revelación divina. Una revelación divina en ese instante. Pero muchos no porque tengas la revelación divina, eso significa que tú seas maduro en el carácter espiritual. Vemos a Pedro que andaba con el Señor y él tuvo una revelación, pero esa revelación divina solo fue por la misericordia de ¿quién? Y la soberanía de Dios. Dios le permite tener esa revelación poderosa. Le había revelado que Pedro todavía era una persona emocional. Pero míreme acá, esto es lo importante, lo que me impacta a mí, verso 20. Mire lo que dice ahí en Mateo 13, verso 20. Mire lo que dice ahí. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran quién era el Jesús, el Cristo. La pregunta es, ¿por qué el Señor les dice a los discípulos que no le digan a nadie que Él era Jesús el Cristo? ¿Por qué cree usted que les decía eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué les decía eso ellos? ¿Por qué les decía? Porque los escribas, los maestros que tenían la responsabilidad de enseñar, de interpretar las escrituras y de hablar del Señor, instruir a la gente, de acercar a la gente a Dios, ellos creían cuando hablaban del Mesías que prometía el Antiguo Testamento, ellos creían que Jesús era un todopoderoso. Aclaro, ¿Dios es todopoderoso? Sí, sobre todas las cosas. Pero ellos tenían una imagen de los escribas, de los maestros que enseñaban que el Mesías era un todopoderoso.
que Mesías era, el Señor era un rey, que era un todo. Y ellos se hicieron a esa imagen de lo que el Antiguo Testamento, en ese entonces la gente que estaba al lado de Jesús, tenía ese concepto y esa imagen de que ellos les enseñaron que el Mesías era todopoderoso, que era un hombre elocuente. Ellos no esperaban a un Mesías que entrara cabalgando en un burro. Ellos no esperaban a un Mesías que dormía donde lo cogía la noche. Ellos no esperaban a un Mesías que no tenía donde recostar su cabeza. Ellos esperaban a un Mesías que los de la intérprete de la ley les habían enseñado lo que prometía el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. ¿Y cómo les decía? Ellos decían, un día, si viene el Mesías, ellos veían a los dioses griegos que eran invencibles. Veían a los dioses griegos que ellos eran invencibles y entonces ellos decían, si el Dios que viene será más poderoso que estos dioses griegos. Y ellos nos sacarán de la esclavitud de Roma, decían ellos, porque ellos tenían esa idea en la mente. La pregunta es, cuando Pedro está acá, Pedro, míreme acá lo tremendo. Ellos habían visto tantas señales, ¿sí o no? Yo digo esto, que si por tocares, por sentires, por veres fuere la salvación, créame que el pueblo de Israel, ellos hubieran creído en todo lo que vieron, pero ellos no creyeron en lo que vieron, en el poder de Dios, lo que él hizo. Resucitó a Lázaro, abrió el mar, dio de alimentar a 5,000 en el desierto, aún les dio de beber agua en el desierto. Eso era para aquellos que se convirtieran. Si es por ver, ellos tenían algo más que evidencia. Si era por sentir, ellos tenían algo más que evidencia. Si era por palpar, ellos tenían algo más que evidencia, porque ellos vieron, palparon, tocaron y comieron. Pero nadie va al cielo por ver, por sentir, por palpar. Dice, nadie es por obras, sino por fe y por la gracia y la misericordia de Dios. Es por fe. Eso es por fe. ¿Y sabes qué hace ellos? Los escribas enseñaban eso, que el Mesías del Antiguo Testamento que presentaba era un Mesías autosuficiente, era un Mesías que los podía librar de todo, era un Mesías poderoso. Y ellos dijeron, si eso es así, se acaban nuestros problemas. ¿Y cuántos predicadores predican un evangelio el cual no está en la Biblia? Acepta a Cristo, se te acaban tus problemas. Acepta a Cristo, vienes enfermo y eres sano. No tienes casa, pacta por la casa y Dios te va a dar casa, porque ese es el Cristo de poder. La pregunta es, ¿ese es el evangelio que Cristo habla? No. Dice, por mi causa serás ¿qué? Vituperado, perseguido, odiado, rechazado por mi causa, dice. Y cuando Pedro ve al Señor que llega, es todopoderoso, pero era un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza. Se dormía donde le cogía la noche. Tuvo hambre. Entonces Pedro tenía una imagen de él, de lo que les habían enseñado los escribas, los maestros, que el Mesías que iba a venir era un todopoderoso. Entonces la gente por eso no confiaba en él. Pero el Señor le dice a Pedro en el verso 21. Mira lo que le dice ahí en el verso 21. Ese hay que leerlo pegado, ¿no? Desde eso. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario pasar por Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser ¿qué? Muerto y resucitar al tercer día. Ojo con esto. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor a sus discípulos? El Señor les estaba mostrando que era necesario que Él tenía que morir. Era necesario que Él tenía que ir a la cruz, que era necesario que tenía que padecer. Y el Señor les cuenta a ellos y por eso les dice, ellos no lo van a creer. Pero ¿sabe qué me impacta a mí? En el verso 22, mire lo que le dice ahí. Ojo con este Pedro. Mire el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ojo con eso,
comenzó a convenirle, ojo esa palabra, convenirle. Comenzó a convenirle diciendo: Señor, no te acontezca, ten compasión de ti mismo, le dice. En ninguna manera esto te acontezca, le dice. Pedro, esa palabra que le dice que lo tomó aparte, y la palabra convenir viene de una palabra griega que se trata de convenir, que es una palabra epitemao, que significa ojo. Mire lo que estaba haciendo Pedro. ¿Qué estaba haciendo cuando le dice convenir? La palabra epitemao dice que significa corregir a alguien, desaprobando lo que está diciendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Le dijo: no. Usted está loco, mano. Olvídese, hermano, que usted va a ir por allá. Yo eso no apruebo, eso es iluso. Y Pedro le dice, ejemplo, cuando tu hijo te dice: mamá, es que usted no me ama. Mamá, papá, usted ya no me quiere, no me ama. ¿Y usted qué hace? Lo corrige a su hijo. Usted le dice: no diga tal cosa. Tú sabes que te amo, le dice. Y Pedro estaba haciendo eso con el Señor. Pedro, el Señor estaba diciéndole: me es necesario ir a morir. Y Pedro lo saca aparte de ahí. Yo me imagino que lo tomó del manto, lo sacó aparte y le dice: no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo vas a padecer? Pedro se acordó de la multiplicación de los panes y los peces. Pedro dijo: si el Mesías muere, ¿qué vamos a hacer? Dijo: ya no hay quien multiplique los peces y a mí me gusta el atún, el salmón. ¿Qué vamos a hacer? Dijo Pedro. ¿Ah? ¿Cómo vas a hablar eso? Le dijo, y lo saca aparte. Mírame una persona emocionalista. Ojo que las emociones, hermano, no es que yo siento, ojo con eso. Pedro era un hombre que tuvo que una revelación de parte de Dios. Pero Simón Pedro también saca al Señor aparte y le dice, lo corrige, le desaprueba lo que le estaba diciendo. Cuando esto, pero mire lo que significa también. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Estaba desaprobando que el Señor estaba diciendo. Como estaba diciendo: ¿cómo vas a ir a la cruz a morir? Pregunto, ¿cuál era la voluntad de Dios para el Hijo? ¿Que fuera a dónde? A la cruz. Y el Señor les había acabado de hablar a ellos y Pedro le dice: no, ¿cómo se te ocurre vas a ir por allá? La voluntad de Dios era que fuera a la cruz, pero las emociones de Pedro no permitían eso. ¿Qué Pedro, ah? Pero también, ¿sabes qué significa epitimao? Mira lo que significa también. Dice amonestar. ¿Qué estaba haciendo Pedro con el Señor? Amonestándolo. ¿Qué significa qué? Amonestar, censurar, reprender, prohibir, mandar, regañar. ¿Qué estaba haciendo Pedro con el Señor? Lo estaba regañando, reprendiendo, exhortándolo. Le dijo Pedro: yo siento esto. Pedro estaba en sus emociones. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Corrigiendo al Señor. Le decía: calla esa boca, no digas eso. Lo regañaba y lo reprendía. Pero ¿sabe? Le dice: Señor, me impacta acá esta palabra. Allá lo que le dice: Señor, ten compasión de ti. Y esa palabra en griego significa Dios no lo quiera. Pedro le dice: ten compasión de ti. Pero esa palabra en griego significa Dios no lo quiera. Y dice, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús muriera en la cruz. Pero Pedro le dijo: Dios no lo quiera. Como diciendo: no acepto la voluntad de lo que va a pasar. No, le dijo. Dios no lo quiera, cuando la voluntad del Padre era que Cristo fuera a la cruz y muriera por él. Hermano, míreme acá. Esa fue la fe, esa fue la intención y la explosión de un Pedro emocionado, de un Pedro intencionado y de un Pedro equivocado
emocionalmente. Esa fue la intención de Pedro con el Señor. Pero primero lo acerca a un lado, lo apartó y lo reprendió. Le dijo, no, yo no esto, yo no esto. Pero ¿sabes por qué le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué cree que le dijo el Señor a Pedro? El Señor tuvo que reprender a Pedro. Porque esa piedra, míreme acá esto, escúcheme. Ejemplo, un joven. Un joven, mire, pasa mucho esto. Un joven está en la iglesia, tiene 33 años, hablemoslo así. Y de pronto no tiene novia y piensa quedarse del bus. El tren ya lo dejó. Y le dice al hermanito, ojo con esto. Es que hermano, dice, ya pasaron los años y yo no veo nadie dentro de la iglesia que me llame la atención. Pero resulta, le dice, y lo coge aparte al hermano. Le dice, resulta que donde yo trabajo hay una muchacha simpática, es una mujer intachable, dice. La sube al pedestal. Le dice, es una mujer intachable, es un hombre intachable. Y quiere decirle algo, le dice. Míreme los emocionalistas acá. Dice, y es que esta muchacha es tan intachable, tan ordenada, tan prudente, tan bien hablada, le dice, que se parece mejor a las cristianas, dice. Es que es mejor que los cristianos. Y uno dice, ¿un cristiano hablando eso? ¿Y sabe qué le dice el amigo? Le dice, hermano, ayúdeme a orar por ella. ¿Qué estaba haciendo este hermano con el otro hermano? Lo que estaba haciendo Pedro queriendo hacer con el Señor Jesucristo. Este hermano está involucrándolo en las emociones al hermano para que le ayude a orar, cuando la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero muchas veces nosotros por las emociones nos unimos en yugo desigual. Un incrédulo con un que disque creyente. Cuando eso pasa, ni el uno es creyente ni el otro es incrédulo. Todos dos son incrédulos. Porque están primero sus emociones, sus sentimientos, que el obedecer a la palabra de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Pedro. Otro ejemplo, ¿qué le dijo el Señor? Sansón fue uno de ellos. El padre le dice, Sansón bajó allá a mirar y dijo, ay, es que me gusta, me gusta, me gusta. Es que es ella, yo la quiero, yo lo quiero a él y para mí. Y el padre le dice, no, hijo, no hay mujeres dentro del pueblo para que tú vayas y mires una incircuncisa, infilistea. Y dice, no, ve y tómala, porque la quiero para mí, dice. ¿Cuál fue la consecuencia de Sansón por unirse en yugo desigual? Sansón fracasó y quedó en burlesco, porque las emociones de Sansón, los sentimientos de Sansón, los sueños de Sansón, los deseos de Sansón estaban por encima de la obediencia y de la voluntad a Dios. Y por eso escúcheme acá, hijos. Muchas vidas, muchas relaciones fracasan porque le llevan la contraria a la palabra de Dios. Si Dios dijo no te unas en yugo desigual, ¿qué haces tú buscando novia o novio dentro, un impía, un impío? ¿Qué hace un verdadero cristiano? Cuando el verdadero cristiano cree en lo que la palabra de Dios dice. Esa es la palabra. Santo Dios mío. Quiero pedirle un favor, con todo respeto. Yo sé que estoy ahí. Regáleme 10 minuticos, 5 minuticos más para terminar aquí el tema. Para no dar tercera parte, porque si no ya usted dirá, y ahí viene la venganza de las emociones. Tercera parte no hay. Míreme acá. Entonces míreme ahí, póngase en atención. Vaya a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6 verso 14. Míreme aquí esto. Breve, por favor. ¿Qué dice ahí? No os unáis en yugo desigual.
con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermano, toda relación que se arme, se forme en desobediencia a Dios, tiene su consecuencia. Toda relación que se arme poniendo tus emociones sobre este texto, sobre esa palabra, trae consecuencias, porque Dios no aprueba el yugo desigual. Dios está en contra de ello. Dios dejó su palabra. Yo estoy hablando del cristiano y la cristiana, que dice ser cristiano y ser cristiana y anda orando que es que por el hermanito impío endemoniado para que se convierta. Y créame que muchos se han convertido al impío y no el impío se ha convertido al evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras emociones están por encima de todo. Mire lo que dice Jueces capítulo 14. Esa es la palabra. Y después empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y el Señor le va a decir, yo no te mandé allá, tú fuiste que te fuiste de cabeza. Tú metiste allá a la cabeza donde yo no te dije, hazlo. Jueces 14, verso 1 al 3. Mire la palabra del Señor que dice. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Y qué Dios había dicho? Nunca haréis tales abominaciones de los filisteos. No tomarás para ellos tus hijos, ni mujeres, ni hombres para tus hijas. Dios lo había prohibido. Y subió, dice, y lo declaró a su padre. ¿Quién subió? Sansón. A su padre y a su madre diciendo, he visto en Timná a una mujer de la hija de los filisteos, yo ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de los hermanos, como diciéndole, hermano, hay 20,000 cristianos, ¿no habrá una que le toque a usted? ¿No habrá uno que le toque a usted? Ni él, todo el pueblo, nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos. Eso es una mujer incircuncisa, un hombre incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, primero estuvo ¿qué? Sus emociones. No le importó la palabra de Dios. No le importó obedecer a la Dios. Y muchos por eso chocan. ¿Cuántas relaciones hay? Ay, no, es que ella me gusta y ella tiene buenos modales. Y resulta que se ajunta o forman relación, dice que el verdadero cristiano con la impía o la verdadera cristiana con el impío, formando relaciones cuando Dios no aprueba eso. Dios no aprueba esa relación. Amén. Hay algo que me impacta. Ahora sí, escúcheme acá. Este Pedro, termino acá. ¿Conocía Isaías 53? Sí lo conocía Pedro, porque hablaban los intérpretes de la ley, los sacerdotes hablaban, había una profecía que vendría el Mesías, el sublime, el alto. ¿Pedro lo conocía? Sí, pero ¿sabes qué pasa aquí? Escúcheme acá y míreme esto, por favor. Pedro, esa piedra se estaba convirtiendo en una piedra de tropiezo ante el Señor y la cruz del Calvario. Escucha esto acá, mírame acá. La cruz está acá. Pedro aquí en el medio. El Señor Jesucristo acá. Jesús le dice, me es necesario que yo vaya a padecer. Es necesario que yo vaya a morir por la humanidad. Y Pedro le dice, no te acontezca, lo regañó, lo exhortó, le jaló las orejas. Dijo, yo no estoy de acuerdo con esto y punto, y punto, y punto. Pedro ahí. ¿Y sabe qué le dice el Señor a Pedro después de que le dijo, serás piedra, Pedrito? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, dijo, para ir a cumplir la voluntad de mi Padre, dijo. ¿No te das cuenta que si yo no voy a la cruz, le dijo, no habrá perdón de pecados? Y si no hay perdón de pecados, le dijo, tampoco hay salvación. Pedro estaba tan emocionalista que tenía la salvación frente a sus ojos
y por las emociones no veía que Él era su Salvador. No lo vio. ¿Y cuántos le dicen al Señor, ay, es que yo pienso, que yo creo, yo tuve el sentido? Y yo, ojo, de que el Señor diga, apártate de mí, Satanás, apártate. ¿Por qué? Porque muchas veces en vez de ser piedra Pedro, se volvió piedra de tropiezo para el Señor. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Pero se encontró una piedrita pequeña ahí, llamada Pedro. Y Pedro quería ser la piedra de tropiezo para que Jesús no vaya a la cruz del Calvario. ¿Y cuántos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros sentires han impedido que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros? Y de ahí si decimos, es que yo no lo siento, a mí no me nace. ¿Cuántos han tenido llamados? Pero las emociones y los sentimientos han hecho que se vuelvan una piedra de tropiezo y la voluntad de Dios no se cumple en cada uno de nosotros. Hermano, esto de las emociones, de los sentimientos, es delicado. Pedro se volvió una piedra de tropiezo, quería ser piedra de tropiezo, cuando el Señor tenía que ir a morir en la cruz del Calvario. Ahora usted entendió por qué le dijo el Señor a Pedro, Satanás, apártate de mí. Porque Pedro le dijo, ay, no te acontezca tal cosa, le dijo, lo sacó y lo corrigió y lo exhortó aparte, le dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto, le dijo, yo no estoy de acuerdo. Yo me imagino que si el Señor hubiera sido humanamente, le ha dicho, a mí qué me importa, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Pero Pedro quería ser una piedra de tropiezo. Pero míreme acá esto, sus emociones y sentimientos no pueden evitar la obediencia a Dios. Ojo con esto. Tus emociones, tus sentimientos no pueden evitar la obediencia a Dios. Hermano, hay algo que me impacta. El negarse a sí mismo es negarte a tus sentimientos, a tus emociones, a tus deseos y a lo que tú quieres. Pero míreme acá, hay una palabra que me impacta esto. Hay una palabra que se llama hedonismo. Hedonismo. ¿Qué significa esa palabra hedonismo? Esa palabra hedonismo. No le va a poner a su hijo hedonismo, hermano. Hedonismo significa poner el placer antes que cualquier cosa. Hedonismo significa dar culto al cuerpo. Hedonismo significa vivir por lo que me gusta. Y hedonismo significa exponer mi yo por encima de todas las cosas. Eso significa hedonismo. Y eso fue lo que hizo Sansón. Puso todos sus deseos, sus sentir, sus emociones por encima de todas las cosas. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Se mueven muchos por las emociones, por los sentimientos, por los sentires. Cuando a mí alguien me dice, una persona, yo siento esto, tengo el sentir, yo le digo, yo entre mí pregunto, ¿será de sus emociones o será del espíritu? Porque uno tiene que ser muy sensible al Espíritu de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Hoy te pedimos perdón una vez más, Señor. Porque a veces nuestros impulsos, Señor. Porque a veces nuestras emociones. Porque a veces nuestro hedonismo, Padre, nos hace poner por encima nuestros pensares, nuestras emociones, por encima de cualquier cosa, Señor. Aún mucho más, Padre. Nuestras emociones, Señor, nuestros pensamientos han pasado, Señor, por encima de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por ello. Y ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, Padre, a ser obedientes, Padre. Como dice tu palabra en Samuel, Padre, tú no quieres sacrificios, que yo lo daría, dijo Samuel.
Tú lo que buscas es un corazón contrito y humillado. Tú lo que buscas es obediencia de nosotros, Dios. Dile, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a obedecer a lo que está escrito, Padre. Si tu palabra no lo aprueba, Señor, yo no voy a, Señor, a llevar la contraria. Si tu palabra dice no, yo no tengo por qué decir sí, Señor, sino por lo contrario, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra no miente. Y Señor, y te pido perdón si en algún momento de pronto, dile, entablé una relación con una persona a la cual tú nunca me aprobaste, Dios. Te pido perdón y ten misericordia de mí, Señor. Y si tú que me escuchas o estás acá y tienes de pronto una persona que sea inconversa o impía como novia o como novio, la palabra dice que Dios no aprueba eso. Dios está en contra de eso. Entonces, ora varón, ora mujer, para que Dios te guíe, tú que estás soltero, soltera, antes de que tú puedas cometer un error. Padre, dile, gracias te doy, Señor, y dame la fortaleza, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.